Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos a una nueva reunión del canal, reunión número 158 de Mercados Internacionales. Mercados en euforia, vienen correcciones, vamos a estar analizando todo lo que estuvo pasando estas últimas semanas, última semana y media, sí que no teníamos video de mercado internacional. Vamos a estar viendo drivers, subidas en Bitcoin, vamos a ver cómo estamos también a nivel técnico, a nivel también sentimiento del mercado de las criptomonedas y más, sí, sobre todo al final, quédense hasta el final para ver alguna sorpresita que vamos a estar analizando, algo bastante novedoso del mercado, nuestro mercado argentino en cuanto a CDRs, así que ahí dejo la pista para el final. A quedarse sí tenemos mucho, pero mucho directo, directo no, grabación por delante, sí. Gracias por estar ahí del otro lado como todos y cada uno de los videos, todos y cada uno de los fines de semana que vamos compartiendo. Repito, esta es mi visión de los mercados, cada cual tiene que hacer su propio análisis, operar en consecuencia. Yo soy dueño de Mercado de Capitales, agente productor independiente matriculado en la Comisión Nacional de Valores, matrícula 1315, hacemos nuestro análisis, damos nuestra visión, independientemente de que, cada uno tiene que hacer su análisis, operar en consecuencia. Los invitamos también a sumarse a nuestra gran comunidad de Telegram que, ya somos casi 500, 480 aproximadamente, somos compartiendo todos y cada uno de los días los mercados, noticias, apertura, cierre, vamos viendo lo que va pasando, haciendo un seguimiento, sí, a nivel diario desde Telegram y, ya yendo un poquito más profundo en estos videos a nivel fin de semana para ver qué es lo que pasa en el ámbito local y también en el ámbito internacional. Y las vías para colaborar con el canal, como siempre dejamos, dar like, sumarse a la comunidad de Telegram para compartir con nosotros, donativos en Mercado Pago, cualquiera de las vías ayuda al canal, así que bienvenido, muchas gracias, repito, por estar como siempre del otro lado. ¿Y qué vamos a analizar hoy? Voy a intentar descifrar un poquito por dónde va el mercado, vamos a ver qué nos estuvo pasando a nivel rendimientos, a nivel semanal, algunas noticias y drivers de algo que ya venían preguntando, o viene surgiendo como, a ver, qué es lo que podría llegar a pasar con las elecciones en Estados Unidos, que va a ser, me parece, el catalizador que vamos a estar mirando todos, ¿sí? los próximos meses, y vamos a ver algún indicador de sentimiento de mercado como el de la CNN, de miedo y codicia. Estamos en euforia extrema, vamos a estar analizando también eso, índices, commodities, la situación del mercado cripto, muy pero muy interesante. La última vez que analizamos no estábamos en máximos, marcando nuevos máximos de toda la historia, cómo está haciendo Bitcoin el día de la fecha, pero así todo vamos a estar analizando alguna otra cripto y vamos a estar viendo un poco en dónde nos estaríamos metiendo con el halving ya tocándonos la puerta ya de el mercado cripto, y vamos a estar analizando esta que era un poquito la sorpresa de este video. A nivel técnico, los nuevos 10 CDRs que vamos a incorporar o que va a incorporar, sí, a través del Banco Comafi, la Comisión Nacional de Valores, en nuestro mercado local, y algunas acciones, Tesla, Apple, Nvidia, Fortinet, vamos a estar viéndolos al final también para con todo este recorrido espectacular que tenemos en este video, para ir dando un pantallazo de cómo venimos. Y esta fue nuestra semana, fíjense que una semana en la cual tuvimos un comportamiento bastante mixto, parte de la tecnología subiendo a la cabeza con la líder, ¿sí? El motorcito del mercado que es Nvidia, ¿sí? Subiendo casi un 6,38%. Apple más rezagado, vamos a estar viéndola a nivel técnico casi a cierre del video, porque tuvo una semana bastante complicada, junto a Broadcom, que fueron los activos que más cayeron, y Tesla cayendo casi un 13,47%, vamos a estar viendo la situación técnica también que tiene este activo, que está bastante flojo en el corto a medio plazo. Vamos a ver si eso se puede profundizar también desde el punto de vista técnico. Fíjense en comportamiento bastante mixto también en sector de consumo defensivo, con Walmart, Target Corporation subiendo, pero Costco haciéndolo mal, PepsiCo también cayendo. En sector cuidados de salud también Bristol Myers, Pfizer, algunos activos bien, pero Eli Lilly, Johnson, Merck cayendo. United Health Group también haciendo lo propio, cayendo, con el resto del sector medianamente aguantando. Así que también tuvimos una semana, como pueden apreciar, bastante mixta, con el sector de utilities siendo lo mejorcito de esta semana junto a materiales básicos y sector de real estate, consumo cíclico, servicios de comunicación y la tecnología esta semana, pese a las subidas de Nvidia, haciéndolo más flojito. El resto de neutro a positivo igualmente, no tuvimos una semana de mixta negativa, sino todo lo contrario. Me parece que al menos el mercado aguantando ahí cerquita de máximos, como lo vamos a estar viendo también a nivel índices en un ratito. Y lo que tiene que ver con, el índice de miedo y codicia, el índice de sentimiento del mercado, ¿en dónde estamos? Estamos en euforia extrema, como pueden apreciar, todavía no entramos a esa euforia extrema, aunque estamos ahí un pasito, 71, marca este barómetro de miedo y codicia que
habíamos cerrado incluso hace una semana, en codicia extrema, 178. Hace un mes también estábamos ahí y todavía seguimos ahí. Fíjense que este es un indicador que nos marca una pauta, pero no implica que estar en codicia extrema significa que el mercado vaya a caer descomunalmente mañana o pasado, pero en algún momento va a tener que ir purgándose, va a tener que ir metiéndose en el lado neutral y vamos a tener que ver correcciones en el mercado en algún momento. Parecería que no es el momento en al menos a esta instancia, pero fíjense que hace un año, solamente hace un año teníamos un sentimiento ya no de codicia, sino un sentimiento un poquito más neutral. Estábamos en esta parte, ¿sí? A marzo del año pasado, en el cual, bueno, el mercado estaba un poquito más regulado, no estaba el S&P 500 obviamente en máximos y no estábamos, repito, con una situación de mercado como estamos en este momento. Así que esto podría al menos seguir, o parecería que podría seguir al menos con esa tónica. Y bueno, fíjense, mercados mixtos, la Fed sí con un discurso con este aterrizaje suave, sin subir los tipos de una manera, o menos sin decirlo de una manera agresiva al mercado, bueno, ayudando, al impulsar al S&P a marcar nuevos máximos de toda su historia a mitad de semana, cuando, bueno, precisamente el día viernes sí tuvimos pequeña toma de ganancia, el S&P, bueno, muy fuerte, ¿sí? Terminando al alza, atención por esto, por decimoséptima vez en las últimas 19 semanas, espectacular, ¿sí? Cómo está el mercado de alcista y de fuerte. Empresas de pequeña capitalización, también con buenos resultados, estuvimos viendo las semanas pasadas también los earnings, los balances, sí que fueron bastante buenos en general, más allá, ¿sí? En relación a algunas preocupaciones sobre la calidad de los beneficios de algunos activos. Y bueno, obviamente la inteligencia artificial a la cabeza, manteniendo a la expectativa a los inversores también para las empresas de pequeña y media capitalización de ese sector. Y bueno, lo que va a mover al mercado, un poco ya lo estábamos viendo, temporada electoral. Vamos a ver si después del supermartes, el famoso supermartes, en donde, bueno, tenemos esta disputa que vamos a tener entre Donald Trump y Joe Biden, otra vez por la presidencia de Estados Unidos. Interesante lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Que lo voy a saltear porque lo habíamos puesto acá al costadito, acá abajo mejor dicho, pero lo vamos a ver a continuación con una filmina que se va a ver clarísimo cuáles fueron los rendimientos del mercado en época electoral, en años electorales y cuál es la media. Muy interesante esto porque, bueno, puede recordar que esto no es, que esto va a producirse de esta manera, pero nos tenemos que manejar históricamente con datos y estos son los datos, ¿sí? Quizá no sea sorprendente esta estacionalidad en elecciones de Estados Unidos, pero atención que la pauta es positiva, ¿sí? Fíjense que desde 1952 los mínimos del año electoral se registraron, o tuvimos ocurrencia casi un 72% de las veces, y en términos de rentabilidad anual, atención, en años electorales, el S&P generó una rentabilidad de media de un 7,3% al alza, excluyendo dividendos, durante todos los años electorales. Atención, ¿desde qué año? Desde 1952. Impresionante esta pauta, fíjense. Es decir, tendríamos que tener un mercado que al menos de media se mueva positivo, al menos a nivel histórico. Y no obstante esto, cuando los años electorales son positivos, como suele ser el 83% de las veces, es muchísimo, la rentabilidad media salta un 12,2%, en realidad es el 12,8%, era 12,8, no 12,2%. Y además, durante un año de reelección, como como el que tenemos ahora en la actualidad, o con un presidente demócrata en ejercicio como es Joe Biden, el S&P registró rendimientos de precios anuales del 12,8%, que esto sí, perdón, este 12,8% es sobre lo que tenemos hoy, y un 11,4%, ¿sí? Respectivamente. Así que fíjense que al menos la estacionalidad y lo histórico nos marca un rendimiento bastante positivo, más allá de que podemos tener retrocesos en el camino, ¿sí? Hasta tener una claridad política, ¿sí? De las elecciones que va a dejar o va a traer seguramente alguna incertidumbre o alguna excusa que va a necesitar el mercado para en algún momento corregir. Las señales del mercado, ¿sí? Sobre el posible ganador son mixtas, es decir, no hay, al menos por encuestas tampoco, un ganador totalmente definido entre Joe Biden y Donald Trump. Hay muchísimos que bueno, opinan que el ganador va a ser Trump, ¿sí? Por, bueno, las dificultades que ha tenido Joe Biden en su presidencia. Coincido un poco, probablemente pueda ser que quizá se muevan para el lado republicano y seguramente tengamos en la bolsa algo histórico como ya vimos de volatilidad, ¿sí?
no digo a la baja o al alza, pero sí cuando estuvo Donald Trump, sí, los que ya nos vienen siguiendo seguramente de los años anteriores, entenderán a qué me refiero, ¿sí? Eran épocas en donde hablaba Trump o decía Trump y el mercado se movía mucho. Bueno, probablemente si vuelve Donald Trump a la presidencia tengamos eso. Por el momento, sí, bastante expectativa también mixta. Y también interesante, algún otro dato que traigo, sí que, ¿cómo fue marzo? Más allá de que estamos casi ya a mitad de marzo, bueno, históricamente un mes de desempeño sólido para el Dow Jones, para el S&P, para el Nasdaq, para el Russell, tanto 1000 como de pequeñas y medianas empresas, tanto de las 1000 y las 2000, todos avanzando más de un 64% del tiempo de la cantidad de veces, con ganancias promedio desde el 0,7 del Russell al 1,1, ¿sí?, del S&P 500. Interesante también la fuente es Stock Trader Almanac, que bueno, traigo para que se vea, ¿sí?, sobre todo desde las medias, ¿sí?, y sobre todo desde los máximos en todos los índices, la verdad que haciéndolo bastante bien. Marzo históricamente, ¿sí?, en bolsas. Y sí es verdad que si nos movemos un poquito a lo específico, recién veíamos cómo nos iba a nivel electoral. Bueno, acá hay otra postura, otra fuente, un historial un poco mixto en años electorales. Acá también tenemos, distintas fuentes, que creo que está bueno también ir comparando. Rendimiento promedio se ve afectado por las caídas del 2020 y 1980. Nos tenemos que remontar a ya, bueno, hace bastante tiempo, no al 2020, sino 1980. El Dow Jones y el S&P avanzaron igual 11 de las últimas 18 veces, ¿sí?, en años electorales, aunque las caídas, estas que mencionamos, 2020, 1980, bueno, arrastraron 0,2% y 0,4%, ¿sí?, a los índices. Más allá de esto y de las caídas del 2020, acuérdense, caídas fuertes, caídas por el COVID. En 1980, aumento de la inflación espectacular en Estados Unidos, máximo del 14,6%, pero en general las medias no son tampoco tan negativas, sacando estos escenarios de caídas bastante duras que tuvimos en los mercados. Así que bueno, el aspecto, ¿sí?, de ocurrencia, al menos para año electoral, al menos en el S&P y en los mercados, es positiva, si eso es un poco la conclusión. Y bueno, ahora sí, vamos a algunos drivers interesantísimos. Me río porque la última vez que analizamos Bitcoin hace algunas semanas no estábamos en estos niveles, ¿sí? Y con una semana en rendimientos espectaculares, Bitcoin subiendo casi un 11,19%, Ethereum acompañando con un 12,88%, Solana haciendo también lo propio, 11,55%, BNB, bueno, Doge, las altcoins también subiendo, inclusive duplicando, ¿sí?, las subidas que viene teniendo Bitcoin. Pero, atención, vamos a estar viendo hoy, a continuación, qué puede pasar en cuanto a si estamos o no estamos, si todavía en la temporada de las altcoins, si estamos en la famosa alt season o no, o cuánto faltaría o cuándo se da, bueno, a quedarse, porque sabemos que tenemos el halving ahí cerquita, que ya vimos un poco lo que era el halving y vamos a estar repasándolo seguramente las semanas próximas, pero también, bueno, Pepe subiendo un 50%, Run solamente esta semana, ¿sí? Run también, bueno, gran parte de algunas monedas alternativas haciéndolo bastante bien, siguiendo a la líder, ¿sí? Esto se da precisamente por el fenómeno de que sube Bitcoin, ¿sí? Si no hubiera pasado, claramente todas las cripto no subirían como están subiendo. Y algún driver también a nivel cripto que traigo, los intereses de los inversores minoristas en la parte cripto está aumentando. Esto lo vimos generalmente con las búsquedas en Google, en YouTube, en distintos tipos de fuentes del tráfico perteneciente a plataformas de intercambio. Aumento, ojo con esto, ¿sí?, de un 45% de los sitios web, ¿sí?, pertenecientes a plataformas de intercambio, y aumento del 66%, ¿sí?, en tráfico de plataformas de datos como CoinMarketCap, como CoinGecko, que nos muestran las métricas de cómo está el mercado cripto. A pesar de ello, atención con esto también, si nos mantenemos con un nivel de tráfico por debajo de niveles del verano del 2022, es decir, cuando sí ahí había realmente ese FOMO, ese fear of missing out, de miedo a no perderse también las subidas de la parte cripto, y bueno, con el inversor no intentando ingresar en 20, 24.000, en 10.000, etcétera, sino queriendo ingresar ya en máximos. Así que, bueno, me pareció un dato interesante para poder traérselos. Otro dato más, ¿sí? Al 6 de marzo, los mineros de Bitcoin generaron 75,9 millones de dólares en ingresos. Es el segundo día de mayores ganancias en la historia, ¿sí?, para los mineros. Esto ocurre después de que el precio de Bitcoin alcanzara
all time high, es decir, los máximos de toda su historia, $69.200. Vamos a ver dónde estamos ahora, mientras estamos haciendo el video, que tenemos que hacer el análisis, ¿sí? En un ratito. Y alguna cosita más también del mundo cripto. Según Reuters, ¿sí? Los inversores prefieren los ETF de Bitcoin a los fondos de oro. Me encantó esta filmina, lo traigo. Aunque claro, estamos hablando de quizá Reuters, no estamos hablando de una fuente extraoficial. Se recomienda cautela debido a la volatilidad que trae Bitcoin y los analistas señalan que el oro sigue siendo un refugio seguro a largo plazo durante incertidumbre económica y la inflación. No así tanto de Bitcoin todavía, al menos parecería que esa parte dura, ¿sí? Del núcleo, tanto de la parte bancaria como la parte financiera, sacando BlackRock, ¿sí? Tuvimos a un Larry Flink hablando de que es el nuevo oro, ¿sí? JP Morgan obviamente diciendo lo contrario, pero sí son creo que la misma cara tenemos un montón de opiniones, sí, pero manda un poco el mercado, manda lo que está haciendo Bitcoin y sobre todo la cantidad de ETF que ya tenemos cotizando para que los institucionales también se hayan volcado, sí, a este mundo. Y dicho esto, también traigo, estamos en la alt season, estamos en la temporada de las monedas alternativas. Veamos qué nos dice el ciclo. Bueno, en cuanto al ciclo, todavía sí parecería que falta y bastante, sí, fíjense que si nos vamos al 2018, en donde tuvimos después del cruce de la línea de 75, de este indicador muy interesante que está en blockchaincenter.net. Quien no lo conozca, bienvenido acá, lo traemos para compartir. Por encima del punto 75 entramos, ¿sí? En la famosa alt season. Estamos a la fecha del 5.59. No estamos, ¿sí? En la parte de la temporada solamente de Bitcoin, que parecería que ya nos va quedando cada vez un poquito más lejos, sino que ahora, estamos ahí acercándonos al 75, aunque no estamos efectivamente en un boom de la temporada de las altcoins. Puede haber, sí, crecimiento, hay que ver si se vuelve a dar, sí, los ciclos como ya tuvimos en 2018, como ya tuvimos de una manera marcada casi mediados del año 2021 y a fines del 2022, donde tuvimos marcadamente los 3 ciclos de alt season más interesantes. ¿Y qué es la alt season? Para quien no esté familiarizado en este mundo, aconsejo ir entrando de a poquito, ¿sí? Más allá de, lógicamente, ya no entrar ahora a nivel técnico, vamos a hablar por qué en Bitcoin, o sí, cada uno toma obviamente su decisión, porque estamos en máximos. Si entrar en máximos implica comerse correcciones muy fuertes, ¿sí? De las que puede tener sobre todo, Bitcoin, y ni que hablar altcoins, pero fíjense las altcoins, cuando se da la alt season o la temporada de las monedas alternativas, si el 75% de las 50 monedas principales tienen una mejor performance, un mejor desempeño que Bitcoin durante la última temporada, es decir, los últimos 90 días. Entonces, ahí estamos en la alt season, excluyendo obviamente las stablecoins, algunos tokens respaldados por activos. Pero como ven en pantalla, todavía no se está dando ese escenario, aunque, repito, parecería que nos vamos acercando por la métrica que acabamos de ver hace un ratito. Y ya para ir cerrando y para meternos en los gráficos, alguna cosita más. El sentimiento de euforia del mercado cripto, acá sí, estamos en sentimiento de codicia extrema. Lo venimos teniendo igual hace un mes, lo venimos teniendo hace una semana, lo venimos teniendo ahora, 179 ya entrando a estos niveles de sentimiento de codicia extrema, alejándonos, ¿sí? Del pánico que teníamos llegando a los 24, llegando a los $18.000, o en tantas caídas que hemos tenido también en los ciclos cripto, ahora sí en una temporada de euforia extrema, o que al menos nos vamos acercando. Esto se puede ir extremando bastante más, como pueden ver, y puede ir también variando y quedarse en el mismo sentimiento de euforia a medida que Bitcoin va haciendo nuevos máximos, pero también creo que es un parámetro interesantísimo para tener en cuenta el sentimiento también que existe a nivel inversor en esta fuente que es alternative.me, que no la conozca también, similar a lo que es el indicador de la CNN de miedo y codicia, pero con otros indicadores propios del mercado cripto. También lo dejamos para que lo puedan tener. Y lo último, cripto, antes de ir a los gráficos también, la cantidad de Bitcoin disponible en las plataformas de intercambio cayendo. ¿Qué significa esto? Oferta cada vez menor, como consecuencia se podría evidenciar posiblemente un aumento en el precio de Bitcoin por esta cuestión. Me pareció también interesante para poder compartirlo con ustedes. Sentiment es la fuente también de esta gran noticia. Y antes de ir esto, que esta era un poco la sorpresa para el final, que lo vamos a ver en un ratito, los nuevos CDRs en Argentina. Banco Comafi, emisor de los programas de CDRs, solicitó a la CNB la aprobación de 10 nuevos CDRs que van a cotizar próximamente en el mercado local.
Los vamos a ver a los 10, vamos a ver el sector, vamos a ver qué hace cada uno y vamos a ver a nivel técnico lo más importante de cada uno, pero vamos a ir de lleno a los gráficos primero para ver cómo estamos en índices, cómo estamos en Bitcoin y después nos metemos de lleno a analizar los EARs ya para casi ir terminando el video del día de la fecha. Primero nos vamos con el S&P 500, máximos de toda la historia esta semana, 5.160, no hay resistencias, las resistencias ya que eran anteriormente resistencias 4.817, superadas hace mucho, y ahora en subida libre, el principal índice del mundo, mercados fuertísimos, estamos en un mercado muy, pero muy alcista el día de hoy, más allá de que, claro, la media ahora ya está lejos, estamos aproximadamente solo de la media un 10% de posible corrección en caso solamente de perder, de ir a intentar testear la zona de la media, que no pasaría nada porque seguiríamos manteniendo máximos y mínimos crecientes desde el último tramo alcista de octubre del año pasado, perdón, del 2022, no del año pasado, en donde el S&P marcaba una sucesión de máximos y mínimos crecientes clarísima, y soportes también a niveles FIBO de esta última gran impulso en 4.590 y la zona de los 4.179 aproximadamente, perdón, 4.174,46 para ser más exactos, en donde, bueno, un S&P que tiene la media al alza, también como claro principal soporte de corto medio plazo en los 4.660 para, bueno, un índice que, repito, está, no digo disparado, porque lo viene haciendo bien con sus zigzags, ¿sí? Y, bueno, tampoco con gran volatilidad, pero bueno, marcando nuevos máximos y siendo la que lidera un poco el mercado. Indicadores todos en sobrecompra, o saliendo de la zona de sobrecompra, mejor dicho, intentando purgar ahora el estocástico, sobre todo, que no salió de niveles de sobrecompra todavía en 83, dando venta, un RSI en la zona de 64 y un MACD que también da cruce bajista, posiblemente con alguna corrección en el camino. Creo que no nos vendría mal para bajar un poco la euforia, para volver a purgar indicadores y, si el mercado obviamente acompaña, seguir al alza sin ningún tipo de problemas. Veremos qué es lo que pasa, pero mercado fuertísimo, mercado sin resistencia, sí, en algún momento con la necesidad de tener seguramente que ir purgando indicadores. Y vamos con el Nasdaq, sí, el principal índice tecnológico, que, bueno, este también en máximos, sí, en máximos, viene a ser máximos esta semana y, sobre todo el día viernes, llegando a los 18.000, aproximadamente 18.680 puntos, y, bueno, con la zona de la media de 50 y mínimos crecientes recién pasando por los 16.341, ahí cerquita de la media también en fase ascendente, 16.059 puntos, y niveles FIBO también del último tramo, gran tramo alcista que tenemos también en el Nasdaq, ¿sí? En el FIBO 38 en 15.560 con 60 puntos, y los niveles también de posible corrección en 13.625 con 84. También un Nasdaq disparado, un Nasdaq marcando nuevos máximos, con el último máximo, sí que nos había costado superar algunas semanas en los 16.792, ya bastante lejos. Muy buena la tendencia de la tecnología, que sigue marcando el camino, al menos por el momento. Todos los principales indicadores acá sí, un poquito más purgados, el MACD dando venta, el RSI en la zona de 56, acá sí, un poco bastante más purgado que, por ejemplo, el SP, y un estocástico recién saliendo de la zona de sobrecompra. Acá podríamos tener un poquito más de espacio, sobre todo por indicadores para purgarse un poco más, pero repito, la verdad que la tendencia es muy fuerte, estamos en máximos, y, bueno, el timing técnico es verdad, tampoco en índices es lo ideal poder ingresar ahora, sino esperar alguna corrección. La vamos a tener, probablemente lo tengamos más temprano que tarde, correcciones en índices. Por el momento eso no se está dando, sino que estamos con mercados muy fuertes, muy alcistas. A este índice, sobre todo el índice de industriales, el Dow Jones, que le había costado mucho, es verdad, le había costado mucho, pero fíjense, todo este tramo, no digo lateral porque fue de máximos y mínimos crecientes, dejó inclusive mínimos en los 31.481 y 32.413, que, bueno, son mínimos de octubre del año pasado y mínimos también de marzo del año pasado, en donde desde ahí nos iban marcando nuevos mínimos y, bueno, ahora sí ya llegando a máximos con una pequeña corrección. Este fue el único que no está tan cerca de máximos, que es el Dow, pero lejos del soporte, al menos el soporte inmediato de corto plazo, en los 37.308. La media también ascendente, 36.271 también para el Dow Jones. Y, bueno, la verdad que acá tampoco sin resistencias claves. Recién el máximo de toda su historia en 39.722 con 76, que habrá que ver si lo va a buscar esta semana, si después de alguna corrección, un descanso, que, repito, nos merecemos un descanso en el mercado en general,
para purgar indicadores, para bajar un poco la euforia y para moldarnos un poco a la volatilidad que tiene el mercado, que no sube en forma vertical todo el tiempo, sino que suele tener descansos, correcciones sanas para, sin perder mínimos crecientes, bueno, poder seguir esta evolución alcista que los mercados suelen tener a medio y largo plazo, sin lugar a dudas. Todos los principales indicadores acá un poco más purgados, fíjense, tanto que el S&P como del Nasdaq, el estocástico en la zona de 62, saliendo de sobrecompra del RSI en 56 y un MACD dando venta por arriba de cero ya, purgando al menos algunos indicadores en forma interesante. Y nos vamos a algún índice de, bueno, otra parte del mundo, nos vamos a Japón. ¿Qué está pasando en Japón? Si esto es interesantísimo y lo traigo porque estuve leyendo en algunos foros que solo sube Estados Unidos. Fíjense lo que pasa con el Nikkei. Bueno, el Nikkei, que nos había ya hace bastante avisado con este triple suelo la anulación de un doble techo, ¿sí? Que no termina de cumplir por análisis técnico, pero dejando este suelo, ¿sí? Terminaba de activarlo, ¿sí? O lo activaba, mejor dicho, aproximadamente los 29.283 puntos. Lo cumplía a nivel técnico y de ahí, fíjense, apoyo en la media y iba a intentar testear estos niveles, la zona de los 33.583, ¿qué era? ¿Dónde estaban esos niveles? Porque ustedes me dirán, no, es un índice que fue alcista siempre o fue alcista toda la vida, y no, fíjense que si nos vamos un poco para atrás, de a dónde nos tenemos que remontar para intentar ver qué es lo que pasaba, sobre todo particularmente en estas zonas, ¿sí? Teníamos alguna resistencia clave de los años 90 y también teníamos el máximo de toda su historia de los años 1989. Bueno, fueron niveles que el Nikkei los quebró hace poco, hace muy pocas, solamente hace algunas semanas, a inicios del año 2000, de ahora, de este año, en enero del 2024. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Bueno, un índice que está ahí cerquita de máximos de toda su historia, que lo marcó la semana pasada. Sí, vamos a ser un poquito más exactos, casi ahí por los 40.485 puntos. Es verdad, ahora nos queda esa zona de máximos anteriores de los años 80 como un soporte. Una vez que lo quebramos como resistencia pasa a ser soporte. 39.070 y, bueno, máximos ahí cerquita. Timing técnico horrible, horripilante, ¿sí? Era un timing técnico interesante antes de intentar quebrar esta resistencia con, bueno, este suelo que nos había marcado con el retesteo de la media en dos ocasiones, como podemos ver acá. Ahora el timing técnico es muy malo, pero una fortaleza, un momentum en el precio, una fuerza en el precio espectacular. La media ascendente nos marca también un claro soporte de medio plazo, 33.576,21 puntos para el Nikkei, que, repito, otro de los índices a nivel mundial haciéndolo espectacular. ¿Sí? No solamente está fuerte Estados Unidos, acá tenemos también Japón haciendo lo propio. Timing técnico malo, sí, creo que ahora no es el momento de ingresar, pero quien tenga algo de Japón en cartera, bueno, evidentemente estará también disfrutando un poco de lo que está pasando también a nivel, índices en Japón. Todo lo que tiene que ver con indicadores MACD dando venta por arriba de cero, RSI en 71 y un estocástico queriendo dar venta, indicadores que también nos marcan que en algún momento vamos a tener que tener quizá alguna purga un poquito más importante. Y nos vamos a commodities, también atención con lo que vamos a ver a continuación. También me parece espectacular esto que vamos a ver respecto del oro, ¿sí? Un oro marcando nuevos máximos, es decir, no es solamente el Bitcoin, fíjense, tenemos fuerte las bolsas, tenemos fuerte también no solamente la bolsa de Estados Unidos, sino las bolsas asiáticas. Vimos recién la parte de lo que está pasando en Japón. ¿Qué está pasando con el oro? Bueno, el oro, sí, rompiendo máximos de toda su historia y a nivel semanal marcando nuevos máximos de toda su historia. Estamos viendo el ETF del oro, sí, 201,63 fue el precio en donde terminamos y claro, rompimos el máximo que nos quedaba ya del 2011 en el año 2020 y rompimos, sí, toda esta resistencia del año 2020 con fuerza, ahora el oro sin resistencias y bueno, marcando nuevos máximos de toda su historia, tal cual como estamos viendo. Es verdad, no es momento ahora de poder ingresar al oro porque no hay timing técnico, es decir, estuvimos zigzagueando mucho tiempo sobre la media, ¿sí? E incluso perdiendo quizá algunos soportes en algún momento, cuando nos marcaba ya el oro alguna estructura, algún patrón a nivel técnico, y ahora sí, nos queda solamente como soporte la media ascendente en los $183,62, algún mínimo creciente también que fue dejando en el camino, particularmente el que dejó en octubre del año pasado en los 168,40, para una tendencia también espectacular. Si ahora vamos a ver qué pasa con la plata, un poquito más débil, pero desde, sobre todo,
esta sucesión de máximos y mínimos crecientes, el oro haciéndolo espectacular, ahora sí, en su vida libre, rompiendo máximos de toda su historia y sin resistencias. Vamos a ver hasta dónde llega sin purgar, ¿sí? En algún momento vamos a tener correcciones, pero sí, ya sin resistencias. El oro, MACD estallado, RSI lo mismo y el estocástico también por las nubes en 95, así que a tener precaución quien quiere ingresar ahora. Por eso decimos, los momentos de timing técnico no se dan, al menos en lo personal, así lo pienso, porque no hay forma de gestionar sino el riesgo en máximos, sino cuando venimos de algún descanso, alguna corrección con tendencias fuertes de fondo y nos podemos incorporar a esa tendencia. No es, para mí, desde mi gusto, sí, el mejor momento ahora, sino que hay que tener un poquito de paciencia. Paciencia como la que hay que tenerla a la plata, que acá la gran diferencia es que generalmente van correlacionados con el oro. Bueno, hay una descorrelación con la plata. Fíjense, la plata sin poder quebrar los 23,36 ni tampoco esa zona de doble techo en el pasado en los 23,96, pero al menos algo es algo. Vamos a ver algo de la parte positiva, máximos y mínimos crecientes que todavía se mantienen de medio plazo, sobre todo los mínimos que fue dejando en el camino, y bueno, niveles Fibonacci de todo el último tramo, el gran tramo alcista que tuvimos también en La Plata, que no tenemos que perderlo de ninguna manera en los 17,40. Esas son zonas de soportazo. ¿Y cuándo mejora el gráfico? Bueno, mejoraría de los 23,33. Si quebramos esos niveles o el doble techo que ya marcamos, 23,94 para el ETF de La Plata, que repito, desmarque en cuanto al oro, pero así todo, al menos manteniendo mínimos crecientes y manteniendo una tendencia de medio plazo alcista, todos los principales indicadores sobrecomprados, sacando el RSI, sí, el estocástico en 87, el RSI en la zona de 65 y también un MACD en compra hace bastante. Pero bueno, La Plata, la verdad que haciéndolo bien, lateralizando ahora, pero con esta descorrelación de la evolución espectacular que tuvo el oro, que no la pudo al menos por el momento La Plata seguir. Y el petróleo, nos vamos un poquito con lo que está pasando a nivel petróleo, que acá sí tuvimos una recuperación, pero una recuperación rara. Ahora vamos a ver por qué, porque el escenario base que habíamos planteado a nivel técnico últimas semanas no se modifica. ¿Por qué digo esto? Porque la media, bueno, parece ser el gran obstáculo. Fíjense, en 3 oportunidades intentamos quebrar toda esta zona así de lo que parecería también estar siendo un triángulo ascendente. Veremos si tenemos alguna definición, ¿sí? Por la parte baja y activamos este patrón técnico bajista, ¿sí? Bajista para terminar de definir a la baja. Y bueno, al menos mientras mantenga mínimos crecientes no pasaría nada, pero le cuesta a la media, le cuesta ir cerrando algún gap bajista que ya tenemos, no solamente uno, si tenemos varios, particularmente el que tenemos en 94,53, la zona del doble techo en los $99,59 y los 107,21, gap bajista de, bueno, por allá de casi mediados del año 2022, que tampoco pudo cerrar desde ese entonces, ¿sí? En donde, bueno, le cuesta bastante y atención si ya activamos este triángulo a la baja, porque de definir a la baja sí tendríamos quizá alguna corrección un poquito más importante que nos acercaría no únicamente a quebrar algún soporte donde teníamos un triple suelo en el pasado o los niveles de los $70 mínimos de marzo del año pasado, sino que nos acercaríamos a la zona clave del petróleo, que son los $63,11, niveles que no hay que perder. No hay que perder el petróleo y todo lo vinculado con este sector, porque podríamos tener caídas bastante profundas, quizá empezar con un ciclo malo. Acuérdense, estos activos son muy cíclicos y que si uno no está en el momento adecuado o no sabe salir en el momento adecuado, se puede complicar. No son para mantener de largo plazo y acostarse a dormir, sino hay que hacer los deberes, hay que poner stop loss y hay que estar amoldados al timing y a la tendencia, ¿sí? Sobre todo también en activos vinculados al petróleo. RSI en la zona de 48, ¿sí? Acá saliendo de la zona positiva, estocástico en correcciones, todavía con espacio, pero ya saliendo de la zona de sobrecompra y un MACD en venta también por debajo de cero. Así que el petróleo con una perspectiva un poco más negativa, manteniendo niveles FIBO de medio y largo plazo, pero atención en caso de activar ese triángulo a la baja y de no poder superar la media y no poder superar esa cantidad de obstáculos que marcamos a nivel técnico por el camino. Y nos vamos ahora sí con la estrella, me parece, del mercado, que claro, los que no hablaban tienen que hablar de Bitcoin ahora, ¿sí? No sé si poniéndose la camiseta, no sé si intentando hacer otro tipo de análisis, incluyéndolo dentro del análisis de todos los activos que se analizan, porque claro, están todos hablando de esto, ¿sí? Y el problema de eso es que, claro, es el timing técnico, que no haya ingresado cuando teníamos al menos algún patrón,
entendiendo la volatilidad, cuando manteníamos las zonas de la media, ¿sí? Con esto no estamos diciendo que nosotros habíamos aconsejado ni nada, todo lo contrario, nosotros siempre incluimos Bitcoin desde todos los análisis de los mercados, de estos videos de mercado internacional, como un activo más que había que seguir y había que tener una pequeña proporción en cartera para intentar gestionar el riesgo. Bueno, ahora sí, hoy inclusive Bitcoin, dejando máximos de toda su historia, 69.397 cuando hacemos este video, con algún soporte en máximos anteriores, que ahora son zonas de soporte en los $60.723, en la zona también de mínimos anteriores, los $50.000 aproximadamente, 50.200, y la media ascendente que hay junto con niveles FIBO también nos marca un soporte de medio a largo plazo, ya por los 42.034 puntos. Indicadores estallados, ¿sí? Tampoco sirve de mucho hacer un análisis de indicadores, porque en algún momento vamos a tener que tener o un descanso, alguna corrección. Veremos hasta dónde llegamos ahora luego de quebrar máximos. Si mañana con el mercado abierto, bueno, ya se confirma esto que estamos viendo, ya estamos viendo que estamos arriba de los $69.000, de los antiguos 68.000, ¿sí? que eran esos máximos que ya nos había marcado o nos dejaba, ¿sí? el pico, esa zona de máximos de noviembre del año 2021, bueno, superados ahora, veremos hasta dónde llegamos y veremos cómo llegamos, seguramente con volatilidad, como no le falta a ninguno de estos activos, sobre todo la madre, ¿sí? del mundo cripto que es Bitcoin. Todos los principales indicadores sobrecomprados, acá no hay mucho más que decir, sacando que en algún momento tengamos alguna corrección sana, que como siempre repito, tenemos que tener en los mercados para seguir, ¿sí? Siempre y cuando no se pierdan soportes claves, que en el caso de Bitcoin son estos niveles que marcamos y la media ascendente que la verdad que marca un poco el camino de cómo lo viene haciendo de una manera espectacular Bitcoin. Ethereum lo mismo, ahí cerquita de los $4.000, cerca de los $4.000, impresionante. Esto ya lo veníamos hablando cuando nos generaba algún suelo, ¿sí? Cuando nos costaba toda esta zona de resistencia, fíjense, toda esta zona de resistencia que, claro, se hizo un triángulo alcista que lo termina de cumplir y ahora hay que ver para dónde, evidentemente se va a seguir la tendencia, hay que ver cómo y de qué manera la va a seguir, ¿sí? En caso de que termine de seguir un poco esta tendencia alcista espectacular que tenemos, porque también viene dado de esta manera. Hay que ver si se repite otra vez este ciclo, ¿sí? De esta misma manera o por el contrario, acá sí, llegado a máximos, tenemos quizá algún descanso, alguna corrección, activo que es mucho, pero mucho más volátil que Bitcoin, más allá de que ahora está un poquito más rezagado o subiendo, más rezagado, una forma de decir, no para de subir, es la realidad, no hay correcciones a la vista, y la media totalmente ascendente marcando un poco esta evolución espectacular, $2.362, primer soporte de medio a largo plazo que nos queda lejísimos, pero muy, muy lejos realmente del precio actual. En caso de tener alguna corrección, sería solamente correcciones a la media de casi un 40%, 39%, que es una locura. Pero bueno, así todo, activando volatilidad, activo que está muy fuerte, activo que se puede tener en cartera, que lo tengo en cartera ya hace bastante. Fuimos incorporando en algún suelo, ¿sí? Cuando quebrábamos la media y bueno, de ahí vamos a ir siguiendo la tendencia en una pequeña porción de la cartera, asumiendo la volatilidad y asumiendo también la gestión de riesgo que hay que tener con la parte de cripto, ¿sí? Y sobre todo la gestión monetaria, ¿sí? Acá el problema es que, claro, hay mucha gente que se quiere hacer rica rápido, y ahí está también el problema, ¿sí? No se estudian los proyectos, no se sigue a nivel técnico también estos activos, así que creo que ahí viene un poco el problema, más que nada dado del lado de la avaricia y el miedo a intentar perderse estos activos cuando ya están en máximos, ¿sí? Ahora, no digo que es un poco tarde, nunca es tarde, pero no es este el momento a nivel técnico, ¿sí? Para incorporarse a nivel, al menos a nivel gráfico, sin lugar a dudas, todos los principales indicadores también acá estallados, ¿sí? En máximos, en zona de sobrecompra todos, RSI estocástico y MACD, ¿sí? También ahí, bueno, sin poder corregir todavía, porque la verdad que la fuerza que está teniendo el precio es espectacular, así que veremos hasta dónde se extiende la tendencia alcista y si tenemos alguna corrección, cuál será, porque también vemos a Solana que otro gran activo que subió una barbaridad, ¿sí? Que rompe alguna resistencia que ahora está haciendo soporte actualmente, resistencia de marzo del año 2022, nos queda algunas por el camino y todavía los máximos de toda su historia en 260, a mediados de noviembre del año 2021 no llegamos a máximos en Solana, que parecería ahora
con sus vaivenes, acá sí con alguna fase más correctiva, también con muchísima volatilidad en Solana, con la media ascendente en 78 dólares con 84 centavos, y repito, con mucha volatilidad para Solana, que hay que ver si es capaz de, bueno, de acá tener alguna corrección, seguir buscando atacar estas resistencias que también tenemos por el camino en 156 dólares, en los 205, 243 y máximos de toda su historia después. Hoy por los 145, también siguiendo un poco la evolución de lo que va pasando con Bitcoin, lo que va pasando con el resto de criptos, todos los principales indicadores también sobrecomprados, así que también otro proyecto que lo viene haciendo bien, muchas altcoins que también sin fundamentos van siguiendo a veces a la par lo que va pasando con el precio de Bitcoin, pero bueno, tener también precaución, quien recién está empezando, sobre todo con la parte de la gestión del dinero que se pueda tener y la avaricia, ¿sí? Porque hay muchos proyectos que claramente no están respaldados y no van a estar respaldados nunca y van a llegar a máximo de toda su historia. Va a entrar mucho inversor minorista intentando no perderse la subida pensando que va a subir infinito y muchos proyectos realmente van a desaparecer, ¿sí? Así que a tener en cuenta también un poco eso cuando hablamos de Bitcoin. Y vamos sí con, bueno, ahora sí vamos a ver un poco, volvemos ¿sí? A los nuevos CDRs en Argentina. Repetimos, Banco Comafi, emisor del programa de CDRs en Argentina, solicitó a nuestro organismo de la CNB aprobación de 10 nuevos CDRs que van a cotizar en la bolsa local. Acá tenemos el precio registrado en dólares al 14, ¿sí? Del 8 del 2023, del año pasado. ¿En qué bolsa o mercado cotizan? Fíjense, la gran mayoría me llamó la atención. Ahora después les voy a decir qué opino de esto. Creo que en algunos aspectos es una oportunidad perdida, ¿sí? Porque mucha volatilidad incorporamos en cuanto a CDRs. Me hubiera gustado quizá tener algún activo un poquito más defensivo, de algún sector un poco más estratégico, como alguno que vamos a intentar ver después. Pero bueno, tecnología y bueno, Nasdaq y NYSE, las bolsas en las cuales cotizan. Acá tenemos los ratios de conversión, bastante razonables, sacando el de Advanced Auto Parts, que es de 14.1, y el de Marvel, 12.1. El resto, la verdad que bastante bien. Y las cantidades mínimas a ser emitidas en CDRs, que también lo tenemos ahí al costadito. ¿Y qué hace cada uno? O sea, vamos a dar un repasito rápido y vamos a ir a la parte técnica. Se van a sorprender, como yo, la volatilidad que tienen. Ya voy anticipando la volatilidad que tienen. Ojo, atención, porque no es para inversores, desde mi punto de vista, no es para cualquier inversor, es para inversores con estómago, desde ya lo vamos viendo, y no cualquiera de estos activos está hoy para incorporar, ¿sí? Así que vamos a estar viendo un poco las tendencias, desde cuánto también están cotizando en bolsa los nuevos activos que vamos a tener ahora en CDRs próximamente. Advanced Auto Parts, ticker AAP, sector consumo minorista discrecional, proveedor líder de repuestos para automóviles que atiende instaladores profesionales como clientes que hacen sus propios trabajos. Este no está mal, ahora vamos a ver igual la volatilidad que tiene este activo, pero este me parece el más razonable de inclusive los 10, ¿sí? Ahora vamos a ver el resto, pero Advanced Auto Parts y también a nivel técnico lo vamos a ver en un ratito. Lithium Americas Corporation, bueno, materiales básicos, minera, ¿sí? Sector de minería, compañía canadiense de recursos centrada en proyectos de litio en América del Norte y América del Sur, también activo hipervolátil. Sé que también hay mucho de lo disruptivo, sí que ojo porque va a ser el futuro y demás. Bueno, vamos a verlo a nivel gráfico, porque sin el análisis técnico en este tipo de compañías también estamos perdidos, ¿sí? Desde ya le digo, por la ciclicidad que tienen estos activos. Ticker LAC, dejamos el símbolo y el ticker acá al costadito para que ustedes también lo puedan buscar en su caso. Marvel Technology, empresa tecnológica, sector semiconductores. Desde mi punto de vista, oportunidad perdida para incorporar quizá algún otro activo de otro sector. Sabemos cuáles son las líderes del sector semiconductores. Bueno, acá elegimos Marvel, creo que había alguna otra mejor. Es una buena compañía igual del rubro semiconductores, líder a nivel mundial, pero bueno, está bastante lejos de las líderes que, sobre todo de la mejor del mundo, que ya están máximos, sí, que bueno, la vamos a analizar en un ratito. McEwen Mining, sí, ticker MUX, sector también minero. Fíjense, minero, ¿sí? Lithium, vayan contando conmigo, tecnología, semiconductores, mineras, cíclica. Lo personal no me gustó.
Bueno, compañía dedicada a proyectos mineros de oro también en Argentina, McEwen Mining Incorporation, Incorporation, MUX, el ticker, y Nu Holdings, ¿sí? Ticker NU. No me pareció mal esta, ¿sí? Servicios financieros digitales y tecnológicos es el rubro. Compañía que opera como plataforma de servicios financieros digitales, principalmente en Brasil, México y Colombia. Acá tenemos parte de Latinoamérica, interesantísimo. Me pareció también, esta sí le doy un poco para quien quiera exposición también en este tipo de países y en este sector dentro de esos países no me pareció tampoco tan pero tan mal. Vamos primero a analizar las primeras 5 para que vean a qué me estoy refiriendo. Arrancamos primero con Advanced Auto Parts, ¿sí? Que bueno, esta vuelvo a repetir que no es un activo que me disguste el sector, ¿sí? Ahora bien, vamos a ir al largo plazo de este activo. Activo que está cotizando, ¿sí? En bolsas desde, o sea, de reciente aparición, desde el año 2001, no es un activo que cotiza de los años 80, como estamos acostumbrados a ver en empresas líderes a nivel mundial, pero bueno, la tendencia parecía de largo plazo alcista. Ojo al medio plazo de este activo, interesante incorporarla en CDR, pero claro, acá tenemos un problema. Rompimos mínimos de la pandemia, rompimos mínimos del 2017 y estamos ahí cerquita del mínimo del año 2011. Ese es el deterioro que viene teniendo Advanced Auto Parts. La viene pasando bastante mal y a nivel técnico, bueno, está claro, nos generaba algún techo, ¿sí? De mercado en la zona de los $243 aproximadamente. De ahí, ¿sí? Generando este techo rompíamos la media, ¿sí? Rompíamos la media y de ahí a caer. ¿Sí? Fíjense que en ningún momento después de esas caídas pudimos recuperar la media, todo lo contrario, ¿sí? La media fue nuestro guía, ¿sí? Nuestro guía y, bueno, nuestro acompañante en que no había que estar en este sector, marcábamos máximos y mínimos decrecientes y, por si fuera poco, nos daba alguna otra indicación más de que no había que estar en este activo. ¿Quién lo tenía en ese momento? Estamos hablando de, no hay que ir 5 años atrás, noviembre del año pasado, en donde nos dejaba un gran gap bajista por debajo de la media como resistencia en 4 veces, en 4 oportunidades, en niveles de los $182. La media no pudo quebrarse nunca, incluso también dejó un gran hueco bajista en mayo de este año, perdón, del año pasado. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, parecería que la situación está cambiando de corto plazo. Tengo mis dudas, ¿sí? Al menos por el momento, sí está yendo a testear la media, sí está marcando al menos una sucesión de máximos y mínimos crecientes de corto plazo, empieza a mejorar de corto plazo, pero bueno, con un medio plazo muy bajista, un largo plazo que sí ha tenido ciclos buenos, pero que bueno, hay que ver si rompiendo la media, cuándo mejoraría a nivel técnico de romper la media y al menos intentar animarse a cerrar el gap de los 108,49. Me parece que hay activos que tienen el horizonte un poco más claro. ¿Sí? Acá, al menos mientras mantenga los 60,19, 50,14 y el mínimo de octubre del año pasado, no pasaría nada, pero repito que activo complicado con una gran subida en el cortísimo plazo, pero chocando con la media y si no puede superar la media o cerrar el gap bajista, se complica. Si rompe la media, mejor a nivel técnico y podría ser una oportunidad siempre y cuando coloquemos algún stop loss en alguno de esos mínimos crecientes o el mínimo incluso de octubre del año 2023 para tener si recorrido hacia máximo si, repito, el ciclo se va modificando en Advanced Auto Parts y todos los principales indicadores, otra parte que no me gusta, sobrecomprados, muy sobrecomprados, ¿sí? Así que quizá con la necesidad de tener alguna corrección en algún momento. Y dicho esto, vamos a otro activo, si vamos a Lithium Americas Corporation, que bueno, les traigo el gráfico. Yo creo que si estaríamos en directo, seguiría un poco vi mucha euforia con este activo, eso me voy a forzar del sector litio, pero bueno, fíjense lo que es, a nivel gráfico, a nivel semanal, si estamos hablando de un activo que salió a cotizar en el 2008, tampoco tiene un track record o un histórico muy interesante desde los años 80 y demás, sino que acá, más complicado, tendencia que, claro, con sus zigzagueos es alcista, ¿sí? Máximos y mínimos crecientes, pero con un corto medio plazo fortísimamente a la baja, ¿sí? Que, bueno, nos marcaba inclusive algún techo en los $40, de ahí caídas y, bueno, ahora sí, quizá con un gráfico, bueno, que de corto plazo da miedo realmente ponerse en contra de esta tendencia bajista. A ver, denme un segundito, no se puede quedar los $47, denme un segundo, que no eran acá tenemos esta línea que era del máximo de toda su historia, que son los $41, ¿sí?
Hoy vale 5,32. Repito que entrar en máximos o no intentar evaluar el timing técnico tiene estas cuestiones, ¿sí? De que hoy un activo que no hay que esperar que los activos mejoren, porque no sabemos si van a mejorar. Atrás estoy empresas, generalmente, sí, empresas que están teniendo problemas, directriz bajista, lejos del precio actual, claro gap bajista que marca un poco el deterioro, que hasta que no lo cierre no va mejorando en los 15,75 y la media, totalmente descendente, muy lejos del precio, 10,85, activo peligroso, puede mejorar en el futuro, pero lo veo inclusive acá muy lejos de hacerlo en el presente, así que activo que no lo tendría en cartera, que esperaría que vaya mejorando, si nos genera algún suelo, si se acerca a la media, o bueno, si está al menos marcando alguna estructura de máximos y mínimos crecientes de corto plazo, podría pensarse, si uno quiere esta volatilidad en cartera, es un activo anotarlo, muy volátil, sobre todo para la parte que vamos a quizá poder invertir en este activo. Todos los principales indicadores ahí cerquita de zona de sobrecompra, el estocástico, saliendo de sobrecompra, el RSI con un poquito más de espacio, y un MACD que incluso no, todavía sigue en compra ahí por arriba de cero, pero bueno, repito, es un activo muy bajista, activo que no me gusta, muy cíclico y que, claro, muy bajista en el corto o medio plazo con volatilidad, hay que sumarla. Así que activo que no me gusta, honestamente no me gusta a nivel técnico y que habría que esperarlo y mucho para que al menos empiece a mejorar su comportamiento técnico y pensarlo en incorporarlo a una cartera de inversión. Y dicho esto, nos vamos a Marvell Technologies, también acá activo que este me gusta un poquito más, pero pasa que, claro, está en un sector muy exigente, un activo que compite o va a competir con Nvidia, va a competir con otros activos de su sector que está fuerte y marcando nuevos máximos, por ejemplo, en Nvidia y en Marvell le está costando, ¿sí? Pese a esto casi cerquita de máximos, en los 75,42 está máximos en los 93,83, activo que paga dividendo, activo que tiene una tendencia alcista, acá es innegable que la tendencia es alcista de largo plazo, y en el corto plazo, bueno, claro, caídas durísimas, mucha volatilidad también en este activo, pero quizá el timing técnico no es el mejor porque estamos muy cerca de máximos y ahora, bueno, inclusive la vela del día viernes fue una vela bastante bajista que quizá nos puede indicar alguna corrección, quizá la media, quizá los 59,40, pero por debajo tenemos los 53,81 que, bueno, nos marca soportes a nivel FIBO de todo el último tramo alcista, activo que está marcando máximos y mínimos crecientes en el corto o medio plazo, pero repito, creo que del sector podríamos elegir quizá la líder, ¿sí? La líder. Quien elija este activo, bueno, se puede seguir mientras esta tendencia siga siendo alcista de corto o medio plazo. Esperaría quizá alguna corrección, quizá la media algún mínimo creciente para tener un timing técnico un poquito mejor y de poder gestionar mejor el riesgo, porque bueno, estamos bastante lejos de algún soporte clave, sí, sobre todo de los 46,15, soporte que nos dejó en octubre del año pasado para Marvell. Todos los principales indicadores queriendo purgarse ahora, fíjense el RSI en 55, un estocástico queriendo dar venta, ¿sí? Y un MACD en compra por arriba de cero hace bastante, pero bueno, activo alcista, ¿sí? Dentro de su largo plazo también alcista, pero de un sector que es exigente, que creo que competir con Nvidia, competir con Taiwan Semiconductors, con AMD le va a costar bastante, pero bueno, veremos qué pasa. Acá también creo que es una oportunidad un poco perdida, porque hay otros activos que con un poquito más de calidad a nivel técnico, a nivel fundamental como empresa, y de otros sectores, sí que creo que hubiera sido mejor poder incorporar. Y vamos a McEwen Mining, ¿sí? Este activo que antes de pasar a las últimas 5, ¿sí? Que eran las últimas 5 que tenemos para ir analizando, minera, no me gustan las mineras. Creo que está claro por qué no me gustan las mineras a nivel técnico, ¿sí? Porque tienen buenas temporadas, malas temporadas, buenas temporadas, malas temporadas, muy cíclico, en donde de no afinar el timing, de no saber en qué momento estamos entrando, realmente se puede complicar, ¿sí? Ahora sí es verdad que estamos en una tendencia bajista, tenemos un activo que de largo plazo tiene un sesgo un poquito más bajista que alcista, sin lugar a dudas, pero bueno, a nivel gráfico, a nivel semanal, con la media de resistencia, en múltiples oportunidades también. Perdón, y en el corto plazo, esto de, perdón, de estar casi una hora, ¿sí? Ya, ahora tomamos un poquito de agua y seguimos, pero bueno, podríamos tener un patrón de bandera activándose por análisis técnico, ¿sí? Dando quizá toda esta proporción de subidas y mejorando el activo de corto plazo, es verdad, sí, incremento de volumen negociado, ruptura en la media
y nos queda un soporte en zonas de los 5,52. La parte del timing técnico no está tan mal en este activo, pero, repito, no me gusta de la parte cíclica. No me gusta estar tan atado a este tipo de activos, ¿sí? Porque, claro, fíjense la media era resistencia en tantas ocasiones y sobre todo porque no quebrábamos nunca quebrábamos máximos decrecientes. O sea, la tendencia cada vez era más bajista, ¿sí? Pensemos que es un activo que ha llegado a tener una cotización muy por arriba de los 8,12 dólares y volver a caer después también. Estamos hablando de que es un activo que llegó a cotizar 350 dólares en máximos de toda su historia. Repito, que vale 8,12. Imagínense no tener acceso al gráfico o quedarse pegado al gráfico, ¿sí? Teniendo la expectativa de que el ciclo no había terminado, ¿sí? Que eso es un poco lo que tienen estos activos. En lo personal, repito, también oportunidad perdida. Activo que creo que no era necesario, ya con Barrick, con Yamana Gold, con algunas otras mineras, creo que estaba bien, ¿sí? Al menos en lo personal pienso así. Se podrían haber incorporado algunos activos de mayor calidad, ¿sí? A nivel fundamental, pero sobre todo que tengan el gráfico también un poquito más claro. Todos los principales indicadores, bueno, sobrecompradísimos, incluso acá podríamos tener alguna corrección o purga después de alguna corrección en indicadores, pero también McEwen Mining no me gusta en lo personal a nivel técnico. Y Nu Holdings, sí, vamos con este activo del sector financiero. Nos vamos a extender un poquito hoy, es verdad, con el horario, pero me pareció interesante porque lo habían pedido también, poder analizar los 10 nuevos CDRs a nivel técnico, ¿sí? Y ver qué hace cada uno, ver en qué sector está al menos. Después dejaremos para ustedes la parte de análisis fundamental o ampliar si algún activo que les haya interesado más de estos 10. Me gustaría saber en comentarios cuál de estos 10 que estamos viendo les interesó más o cuál están investigando un poco más ustedes. Nu Holdings, que no tiene mal aspecto, es verdad, el timing técnico ahora un poquito más flojo porque estamos ahí muy cerca de máximos, no tiene mucho histórico, ¿sí? Es verdad acá, menos histórico que el resto, recién cotizando de diciembre del año 2021 en bolsa y máximos y mínimos crecientes, la tendencia es indiscutiblemente alcista, al menos de corto o medio plazo, soportes en la media ascendente, en los 8,21, 8,43 primer nivel FIBO, 38,2 y en los 6,48 también como soporte del precio. Repito, el timing técnico no me gusta, esperaría que corrija un poco más, que forme algún suelo, ¿sí? O que consolide después de una caída sin romper mínimos crecientes, poder incorporarnos si el activo obviamente sigue esta tendencia. Está en un sector donde, claro, tiene competencia, pero es un sector que me gusta, un sector que tiene bastante utilidad también en cuanto a nivel empresarial. Y sobre todo, bueno, hay que ver Latinoamérica cómo se va expandiendo también en este sector en el que está Nu Holdings, obviamente. No estamos hablando ya de semiconductores o mineras, sino que es un sector que me gusta un poquito más. Pero bueno, en cuanto a indicadores, también teniendo que purgar, el RSI lo está intentando hacer en 62, un estocástico en 88 dando venta, y un MACD que, bueno, parecería, no me deja ni siquiera cargarlo, queriendo dar venta por arriba de cero. Bueno, después de toda una subida espectacular, ¿sí? Quizá habría que, repito, esperar alguna corrección un poquito más fuerte para poder sumarse. Y las últimas 5, PAC Seguros, Palantir, Shapeways, Stone Corporation y SunCard Technologies. También 5 activos muy volátiles, muy pero muy volátiles. PAC Seguros Digital, sector de tecnología, servicios e infraestructura de Internet, que es la mayor empresa brasileña, bueno, 2 que ya nos dan al menos exposición a Brasil, sí, desde nuestro mercado local, de contenidos y de servicios digitales online. Así que ahora vamos a ver cómo estamos a nivel técnico en PAC Seguro Digital. Palantir, ¿sí? Este activo, bueno, a los que quizá hicieron algún día scalping en acciones, ¿sí? Activo muy seguido para shortear en el día a día, o sea, con mucha volatilidad, pero por la volatilidad precisamente, pero activo peligrosísimo para quien esté empezando, ¿sí? No lo aconsejo, sobre todo por esta volatilidad, pero bueno, vamos a ver cómo está a nivel técnico. Compañía que construye e implementa plataformas de software para la inteligencia de Estados Unidos en cuanto a investigaciones y operaciones antiterroristas para el gobierno, ¿sí? Así que eso es Palantir. Shapeways Holdings, ¿sí? SHPW, perdón, PAGS es el ticker de PAC Seguro, PLTR de Palantir y el símbolo de Shapeways es CHPW, que esta última empresa, bienes industriales, compañía que se dedica al diseño, fabricación y venta de productos de impresión 3D en Estados Unidos y Europa. Esta me pareció un poquito más interesante, sobre todo por el sector que no tenemos tanto, ¿sí? No tenemos tampoco tanto en CDRs, así que
bienvenido. Si sacamos un poquito la tecnología. Hay algo de tecnología en esto, pero digo un poco menos en cuanto a lo que vemos siempre de semiconductores y demás. Stone Corporation Limited, STNE, el ticker, sector tecnología, bienvenido, una más, ¿sí? Compañía de tecnología financiera y soluciones de software, tenemos para tirar para arriba, pero lo vamos a analizar. Y Soncar Technologies, SDA, el ticker, símbolo. El sector automotriz y postventa, ojo, de China, así que acá también mucha volatilidad, también entendiendo que compañía que a través de las subsidiarias da servicio de postventa automotriz digitalizado y servicio de intermediación de seguros en línea de China, ¿sí? Así que, dicho esto, vamos a analizar estas últimas 5 y vamos con las últimas 2 o 3, o 4, mejor dicho, que tengo para analizarles del mercado, que solemos verlas un poco más seguido. Vamos con PAGS Compact Seguro Digital, que es, o digital, mejor dicho, porque es brasilera. Y con esta también algún sentimiento encontrado, porque en cuanto a exposición está espectacular, o sea, nos permite estar en Brasil. Ahora sí, una cotización, al menos un track record del 2018, pero bueno, fíjense el gráfico, ¿no? O sea, hay que darle el beneficio de la duda, ¿sí? Aunque no entrando ahora, sin lugar a dudas, porque creo que no hay timing técnico. Ahora vamos a ver cómo estamos a nivel gráfico en el corto plazo, pero el largo plazo es casi no tiene, $63, nos dejaba un doble techo, caídas hacia mínimos de marzo del año 2020, y bueno, de ahí está en caída libre, ¿sí? Ahora sí, es verdad, empezó a recuperar algún máximo decreciente de los que tiene de los últimos meses, y sí es verdad, empieza desde muy, muy corto plazo a ir mejorando a poquito, repito, porque va superando algún máximo decreciente. Bueno, de esos máximos decrecientes que intentaban ir a buscar la media en el pasado y no lo lograban, ahora sí lo logró. Y en el corto plazo, bueno, marcando una leve sucesión de máximos y mínimos crecientes. ¿Qué debería pasar? Bueno, tiene muchísimos máximos crecientes por el camino para superar. Y la media, lo positivo es que la media ahora es soporte, ¿sí? No debería perder la media y sobre todo no debería perder niveles FIBO del último tramo alcista, de este pequeño tramo alcista que viene teniendo, soporte en la media en los 11,11 y sobre todo en los 9,94 centavos de dólar para PAC Seguro Digital, que también, repito, sí, aclaramos, mucha volatilidad por el camino también para este activo. Veremos si va mejorando, si ya va rompiendo algún máximo decreciente y la media empieza a hacer soporte. Este sí tiene un timing técnico interesantísimo, pero bueno, manda un poco la tendencia, todavía es peligrosa y habrá que ver si es capaz de al menos no perder la media y no perder algún algún mínimo creciente de los que fue dejando luego de que iba quebrando la media, y sobre todo niveles FIBO 9,94 para PAC Seguro Digital. Va purgando todos los principales indicadores, el estocástico sobre todo, ahí cerquita de la zona de sobreventa, RSI en la zona de 50 y también un MACD que quiere dar venta, o dio venta mejor dicho, ya purgando, repito, indicadores. Dicho esto, nos vamos a Palantir, nos vamos a PLTR, sí, activo que también, ahora sí mejoran en el aspecto técnico en el cortísimo plazo. A ver, un segundito, que no sé qué le pasa a Investing, que carga cualquier gráfico. Ahí está, ahora sí. PLTR cumpliendo un triple suelo, es verdad, de cortísimo plazo y mejorando, pero estamos lejos de los 45 dólares, casi a mitad de camino de los 45 dólares. Ya es un activo que ya arrancó, ¿sí? Esa es la parte negativa. La parte positiva es que mejora y para quien recién esté empezando en la bolsa, repito, el gran problema con esto es que hay muchísima volatilidad en Palantir. Es un activo de reciente cotización en los mercados, ¿sí? Muy, muy volátil, repito, y que claro, ahora sí tenemos niveles FIBOs, tenemos soportes claves de cortísimo plazo, que es la media, casi el gráfico al menos, es bastante fiel y nos muestra qué niveles tiene que respetar de corto a medio plazo el activo para no tener ningún deterioro a nivel técnico. Respetar el gap alcista en los 17,69, la media ascendente que pasa por los 17,34 y la zona del triple suelo en los 13,61. De quebrar sobre todo la media y el nivel del triple suelo se complicaría nuevamente el gráfico. Mejoraba acá el gráfico, el timing técnico, es decir, cuando quebrábamos con ese gap alcista a la media el mayo del año pasado. Ahora, bueno, ya quedó un poco en el pasado eso, y muchas resistencias también por el camino, sobre todo los 29,19 y la zona de los 26,98, para un activo que es verdad volátil, va mejorando ahora a nivel técnico, y bueno, veremos, mientras no pierda la media, es un activo que de corto o medio plazo está alcista, y con quizá la proyección de ir a atacar esos máximos
que marcamos recién para ir a buscar los 45,36. Principales indicadores, algunos purgándose, el estocástico, por ejemplo, el RSI en 64 y, bueno, el MACD también ahí queriendo dar, bueno, es tanta la volatilidad que no me muestra, tengo que ampliar un poquito algunos indicadores, queriendo dar cruce alcista incluso, así que bueno, vamos a ver si después de alguna corrección puede llegar a dar entrada para quien le guste la volatilidad, porque repito que acá volatilidad sobra, fíjense, no es para cualquiera este tipo de CDRs o activos que incorporó o que va a incorporar en nuestro mercado. Y bueno, fíjense esto, ¿sí? Me gustaba el sector, ¿sí? Por eso lo marqué cuando vimos de qué sector estábamos hablando, pero vean el gráfico. O sea, realmente incorporar este activo, a nivel técnico, hasta da un poco de bronca, ¿sí? La posibilidad de que se incorpore algún activo fuerte, algún activo alcista a esto. Así que claro, Shapeways, hay marcando mínimos vamos a poner un gráfico semanal para que vean que realmente estamos hablando de que está en caída libre, no en subida libre, marcando nuevos mínimos de toda su historia, la última semana en los 1,63, activo que llegó a cotizar $103, casi ahí cuando salía. Es verdad, no tiene mucho track record, no cotiza hace mucho recién, cotizando desde fines del año 2019, pero bueno, con caídas, activo peligrosísimo, activo que aconsejo y recomiendo mantenerse muy, muy alejado de este activo, al menos hasta que no vaya cambiando a nivel técnico su comportamiento. La media es la primera resistencia clave, los 3,8 centavos de dólar y sobre todo los 5,60 junto con los 6,11, que son los máximos decrecientes más importantes. Acá incluso nos habíamos acercado a intentar atacar la media, pero bueno, nuevamente, sin nuevos mínimos de toda su historia. Todos los principales indicadores purgados, pero acá no hay nada que hacer con el gráfico, un gráfico muy bajista, activo peligroso y hasta que no quiebre la media, ni siquiera me acercaría, ¿sí? Y vamos con los últimos dos, antes de ir a los últimos 4 personales que tengo para compartirles. Este activo sí peligroso, también peligroso por lo que viene haciendo, puntualmente activo que no está cotizando tampoco hace mucho, en el mercado recién tiene su inicio en la bolsa desde el 2018, octubre de 2018 que salía a cotizar, llegando hacia los máximos de los 95,79 centavos de dólar y ahí con caídas brutales. La verdad que las caídas que viene teniendo desde máximo son espectaculares. Es verdad ahora sí, con esta tendencia alcista que venimos viendo en pantalla y sobre todo interesante haberse puesto arriba de la media, ¿sí? Bueno, nos va dejando al menos una sucesión de máximos y mínimos crecientes, atacando un nivel de resistencia importante en los 19,65. Atención si lo quiebra, acá mejoramos a nivel técnico el gráfico, pero bueno, nos queda también ir a superar también un gran obstáculo que fue este gran gap bajista que dejó, que acá nos avisaba de que se venían más caídas, se vinieron, ¿sí? Y nos deja una clara resistencia dinámica en los $31 aproximadamente, 31,75 para Stone, que repito, en el corto medio plazo mejora la tendencia marcando máximos y mínimos crecientes, no tiene que perder la media en 14,46, ni tampoco los niveles FIBO que hoy pasan por los, si no me equivoco, 11,73 centavos de dólar para Stone Corporation. También activo muy débil, activo que recién ahora en el medio plazo se va mejorando, pero que bueno, habrá que seguirla, sobre todo si quiebra los 10, casi los $11, que podría ser interesante. Esta me gusta un poquito más que el resto, porque al menos ya la media podría empezar a ser un soporte más importante y si mantiene mínimos crecientes, al menos algo es algo dentro de toda esa caída brutal que tuvo. Nos permite gestionar el riesgo de una manera un poco más clara, aunque bueno, prefiero yo en lo personal invertir en acciones con una tendencia bien definida. Esto ya es poner el stop y cerrar los ojos en algunos casos, así que en lo personal por la volatilidad no me gusta tampoco tanto, pero bueno, es lo que nos trae un poco nuestro mercado a través de los CDRs. Indicadores, el RSI por debajo de 50, estocástico con espacio para intentar seguir subiendo, y bueno, tenemos también un MACD que da cruce bajista, así que indicadores que no están tan exigidos, pero que la verdad que no me gusta el trasfondo, más allá de ponernos arriba de la zona de la media. Y Suncar Technology, a ver, denme un segundito, vamos a volver a cargar. No sé por qué se está haciendo esto, está dibujando cualquier cosa, ahora sí. También, fíjense, activo que no salió a cotizar hace mucho. Acá no tenemos tanto para decir, solamente que tengan mucho cuidado cuando entren en este tipo de activos, muy volátiles, pero terriblemente volátiles. Y ahora sí, con una tendencia bajista,
máximos y mínimos decrecientes, la media como obstáculo en los 9,37, el máximo decreciente en 12,41 y en los $20 también para un activo que hasta que al menos que no supere la media y sobre todo entendiendo la volatilidad y entendiendo el sector y sobre todo la parte geográfica, ¿sí? Activo de China, que no me mucho estómago y mucha gestión de riesgo, sobre todo para quien intente operar este tipo de activos. Principales indicadores muy interesantes, ¿sí? Purgados y dando cruce alcista el estocástico saliendo de sobreventa, el RSI por arriba, ahí cerquita de 50, y también un MACD dando cruce alcista, pero bueno, no solamente los indicadores son los que mandan, sino el gráfico, y la media al menos nos marca clara zona de resistencia en los 9,37 o el máximo decreciente de los 10,15, que recién ahí mejoraría la parte técnica en Soncard Technology Group. Así que, bueno, dicho esto, estos son los CDRs. Vamos a ir a algunos de los activos que también yo quería compartirles antes de cerrar un video de análisis de mercados internacionales un poquito más largo, pero que no me quería quedar sin compartir con ustedes todos los CDRs, así que va a incorporar nuestro mercado local. No me gustó, honestamente, hubiera preferido, no sé, que hayan incorporado activos como Louis Vuitton, o sea, activos realmente un poco más sólidos a nivel empresa, ¿sí? Activos, fíjense, muy disruptivos, con mucha volatilidad, y claro, no tenemos un público tan sofisticado a nivel inversor para invertir en CDR desde Argentina, que tenga estas herramientas que utilizamos nosotros, que sin esas herramientas, la verdad que es muy complejo, ¿sí? Operar activos que no implica que quizá puedan ser empresas que sean pioneras el día de mañana, ojalá que lo sean, pero bueno, hay que entrar con timing técnico y gestionar riesgos porque probablemente no todas sean pioneras y no todas sobrevivan también, sobre todo estas empresas de menor capitalización que vimos recién. Dicho esto, vamos con, me parece, una buena noticia por un lado, voy a redondear un poco mi opinión, pero una oportunidad perdida por el otro, creo que habríamos podido incorporar otros activos con mucha más calidad a nivel fundamental y, bueno, poder incorporarlos desde Argentina. No sé qué opinan ustedes, los leo también en comentarios. ¿Cuáles les gustó y, sobre todo, cuál hubieran incorporado? ¿Sí? Que no estén en nuestro mercado local, que no sean algunas de estas que vimos. Y nos vamos con Tesla. Tesla, lamentablemente, sí, todavía no, quiebra directriz bajista y, sobre todo, se complica una cuestión a nivel técnico de corto o medio plazo porque la media desciende, fíjense, la media empieza a estar en fase descendente. Primer obstáculo relevante en los $221,19 y el gran gap bajista que dejó también el 25 de enero de este año, en donde intentó ir a cerrarlo ahora y no tuvo éxito, dejando un pequeño hueco bajista esta semana. Y bueno, acercándonos al mínimo también de abril del año pasado en $151, tenemos un gap alcista el 25 de enero de 2023, pero ya con la media como resistencia no me gusta, es un activo que no está pasando un buen momento, mejoraría de romper la media, máximos decrecientes o, bueno, la directriz que recién marcábamos para Tesla, incluso acercándose a los 177,56 centavos de dólar, niveles FIBO 61,8 del último tramo alcista, que bueno, está en esos niveles, veremos si aguanta o si ya confirma el deterioro y con la media como resistencia, ya quien esté en este activo empieza a pensar dónde están realmente sus stop loss desde el punto de entrada, porque podría complicarse al menos de corto o medio plazo el comportamiento de Tesla, si es que ya no está complicado por la media, porque fíjense, ya nos va dejando huecos bajistas, la media como resistencia, y bueno, el gráfico es bastante claro, todos los principales indicadores igualmente bastante sobrevendidos, esto es algo bueno, ¿sí? Hay que ver si tenemos algún rebote de los indicadores, vamos a buscar la media y de ahí ¿sí? Empieza quizá otro tramo de esperanza, porque la tendencia es bajista de corto o medio plazo para Tesla. Así que bueno, eso es lo que tiene que ver con Tesla. Vamos con Apple, sí, activo dentro del sector tecnológico con la tecnología fuerte, Nvidia a la cabeza y demás. Acá tenemos una parte del mercado, una parte de un activo que inclusive se vuelve un poquito peligroso, ahí, alejándose de máximos. La media también, fíjense la media, intentando ahora estar en fase descendente, podría ser un primer obstáculo para Apple en el 180,31 y atención porque de quebrar mínimos entre máximos podría activarnos un doble techo, ¿sí? Doble techo que podría llevarnos a tener alguna corrección un poquito más dura hasta los 133,47 centavos de dólar, rompiendo algún mínimo relevante incluso de febrero del año pasado en los $145 y ahí más cerca del mínimo de diciembre del 2022.
complicado, todavía no activó el doble de techo, ¿sí? Lo activaría únicamente si rompe mínimos entre máximos. Estamos ahí cerquita, en los 165,88, zona que no tiene que perder esta semana. Y bueno, sobre todo también niveles FIBO del último tramo, alcista en los $153 aproximadamente para Apple, que no está pasando por el mejor momento, nos va dejando inclusive algún gap bajista. Y bueno, que esté la media como resistencia ahora, creo que de corto plazo nos marca un poco el panorama. Todos los principales indicadores sobrevendidos, aspecto positivo, puede rebotar ahora, puede romper nuevamente la media y seguir, veremos qué es lo que va pasando, pero bueno, al menos el riesgo del doble techo, si no empieza a mejorar un poco de corto plazo, lo tenemos. Y vamos con Nvidia. ¿Qué decir de Nvidia? Sí, la tenemos a propósito. Sí, no mucho más que decir. Subida libre, llegando a un nuevo máximo en los $982. La media lejísimos del precio actual. Sí, lejísimos de lo que tiene que ver con... A ver, un segundito, porque esto es lo que hace Investing cuando ya quiere que nosotros cerremos el video del día de la fecha. En los 510 pasa la zona de la media ascendente. Fíjense lo lejos que estamos de algún soporte clave. Mínimos crecientes y sobre todo niveles FIBO del último tramo alcista en los $619. Veremos si tenemos alguna corrección, quizá con volatilidad. También en la zona del triple suelo que nos dejaba en los $403. Activazo, activo que está fuerte alcista. No hay soporte cerca incluso, pero el timing técnico, repetimos, no es el momento. Hay que esperar correcciones que no se están dando ahora y que no le vendrían mal al activo para ver hasta dónde corregimos para seguir o, bueno, para en su caso, empezar a cambiar la tendencia. Por el momento, tendencia fuerte, tendencia alcista, y mantiene Nvidia también un poco lo que va pasando en el mercado por capitalización. Todos los principales indicadores sobrecomprados, también a nivel de indicadores, sobre todo el estocástico en 90, va a tener que tener alguna purga en algún momento. Y otro activo sí que también me hubiera gustado que algún activo de este sector, por ejemplo, ¿sí? Para ya redondear y cerrar el video del día de la fecha y la reunión, el video semanal de mercados internacionales. Me hubiera gustado que, por ejemplo, ¿sí? Se pudiera haber incorporado algún activo del sector ciberseguridad. No tenemos, ¿sí? Es verdad, no tiene tanto histórico, pero bueno, venimos ya cotizando del año 2009, ¿sí? Y una tendencia espectacular. Estamos hablando de Fortinet, estamos hablando de un activo que estuvo bastante lateral los últimos tiempos y que, bueno, ahora, en caso de cerrar este gap bajista, ya cerró uno bastante importante y ya empezó a mejorar su comportamiento cuando quedaba los 57,40, ¿sí? Marca al menos, ¿sí? Una doble pauta de soporte dinámico en la media, 62,12, también la clara zona de soporte que tenemos ahora, y chocando contra el gap alcista, ¿sí? Que nos marca una resistencia también dinámica del precio, que de quebrarlo me gusta. Si el timing técnico quizá no es el mejor, es verdad, pero venimos muy laterales hace mucho tiempo y creo que en caso de quebrar, ¿sí? Ya nos quedarían ahí cerquita los máximos, probablemente para tener una continuidad en la subida como la que ya hemos visto años anteriores, ¿sí? Años, no digo perdidos los últimos, pero bueno, fíjense, toda esta gran lateralidad que viene teniendo este activo sin saber para dónde definimos, ¿sí? Después de subidas brutales, veremos si tenemos quizá ciclos, ¿sí? De 5, 10 años como el que ya tuvimos anterior, o de 8, 9 años como el que ya tuvimos en Fortinet, muy alcistas, y de este sector en puntual de ciberseguridad, que ahora repito, mucha volatilidad en este activo, en este sector, pero cerrando gaps y sobre todo, y si ya termina de confirmar el cierre de este último de los $73, me gusta bastante. Todos los principales indicadores, sacando el estocástico, bastante razonables. El estocástico no, va a tener quizás que purgar en algún momento esos 89 puntos en los que está, ¿sí? Salir de la zona de sobrecompra y, estar un poquito más nivelado, ¿sí? El resto no, el resto bastante bien, con espacio, sobre todo el RSI en 56. Y un MACD que dio cruce alcista, ya por arriba de cero, así que también interesante. Fortinet, que repito, me hubiera gustado, por ejemplo, poder invertir en este tipo de activos, ¿sí? En Louis Vuitton, en otros activos que están dentro de su sector, el sector de lujo, el sector de ciberseguridad, no tanto tecnología, no tanto semiconductores, ¿no? O no tanto activos disruptivos nuevos, ¿sí? O de sectores que ya tenemos. Pero bueno, es solamente una apreciación personal. Dicho esto, gracias por haber estado del otro lado. Sí, ahora sí, cerramos el nuevo video de análisis de mercados internacionales con la frase de este gran inversor yo creo que a seguir, de esos que hay que seguir, a André Costolani, que nos dejó esta frase, si ya no está obviamente entre nosotros André Costolani, pero nos dejó determinadas frases, nos dejó enseñanzas, por ejemplo esta que nos habla un poco de nuestra psicología también, de cómo tenemos que ver los mercados,
y cómo sobre todo hay que seguirlos, ¿sí? Que nos dice que no hay que seguir los acontecimientos con los ojos, sino con la cabeza, ¿sí? Se le podría agregar herramientas, ¿sí? Y con sistema, ¿sí? Siempre ir sintonizados con lo que va haciendo el mercado, no querer anticiparnos, no querer intentar ganarle al mercado siempre, ¿sí? Sino ser humildes, aprender todos los días y sobre todo utilizar sistemas claros y ir siguiendo el mercado con pasión, como hacemos de menos en este canal semana a semana. Gracias por haber estado del otro lado. Nos vamos hablando por el grupo de Telegram y seguramente en la semana también tengamos el video de análisis de mercado argentino. Seguramente día miércoles, jueves, vamos a estar analizando nuestro mercado local también, nuestro Merval, así que a no perdérselo. Seguramente en directo, mantendremos los directos del Merval, ¿sí? Gran abrazo para todos y todas, que arranquen una excelente semana donde estén. Nos vamos hablando por Telegram. Chau, chau.